Suele olvidar. Ahora sí, muy bien, estamos grabando. Estamos empezando la charla del día de hoy, 21 de junio del 2023, donde vamos a estar hablando junto a Rocío Villar, licenciada en Psicología, sobre validación emocional con adolescentes. Bueno, recién antes de empezar a grabar decíamos que habían algunas caras conocidas, conocemos a algunas personas, otros no, a quienes no, un gusto. Me imagino que algunos de ustedes tendrán algún contacto con TCM, que nos seguirán por las redes, o de alguna u otra forma llegarán a nosotros. Y para nosotros es un gusto, un privilegio poder compartir este espacio con ustedes. Hoy particularmente vamos a estar hablando acerca de una herramienta que con Ro pensamos que es fundamental a la hora de acercarnos, vincularnos y comunicarnos principalmente con adolescentes. Y vamos a estar viendo algunos conceptos que consideramos súper importantes y también vamos a estar practicando un poco. Desde ya decirles que vale en esta charla levantar la mano, escribir por el chat, desmutearse y participar, ¿sí? Queremos escucharlos y escucharlas, creemos que sus aportes pueden ser valiosos, desde una pregunta, desde decir algo que consideran que no están de acuerdo con lo que estamos planteando, o también desde dar su propio aporte o experiencia personal, más que válido. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos, algún pulgar por arriba, saber que nos están escuchando. Excelente. Muy bien. Ro, ¿querés presentarte? Bueno, yo soy Rocío, soy licenciada en Psicología, me recibí en UFLO, hice un posgrado en Clínica Infanto-Juvenil en la Universidad KS, así que me dedico a trabajar con adolescentes, ¿sí? Y también hice un posgrado en DBT, que es de donde sacamos el concepto de validación que vamos a ver hoy, así que bueno, creo que Juan y yo tenemos un recorrido muy parecido, y que está buenísimo que desde la experiencia y desde lo que estudiamos le podamos compartir esta info que es bastante valiosa como para abordar adolescentes. Así que bueno, acá estamos. Muy bien, muy bien. Gracias, Ro. Bueno, yo soy Juan Cruz Bermúdez, también soy licenciado en Psicología de la Universidad de Flores. Me dedico a trabajar con adolescentes, jóvenes y sus familias. También estoy formado en clínica infanto-juvenil y particularmente en lo que es la terapia dialéctico-comportamental. Ya les vamos a contar de qué se trata eso. Y también me dedico a la docencia, que es una parte de la profesión que me gusta mucho. Bueno, junto con Ros, somos terapeutas en TCM, así que bueno, nos nuclea esta institución, y por eso probablemente muchos de ustedes no les haya llegado esta charla a través de las redes o de algún conocido de la institución. ¿Me están escuchando bien o se traba un poco? ¿Se escucha bien? Ok, genial. Bien, vamos a compartir pantalla y a comenzar. Denme un segundo nada más. A ver, ahí me dicen si se ve. Ahí se ve la pantalla. Perfecto. Bien, genial. Entonces, como les decíamos, hoy vamos a conversar y a trabajar un rato acerca de la validación emocional con adolescentes. Entendemos que si se anotaron a esta charla es porque son padres, madres, cuidadores, tutores, docentes, tíos o cercanos a algún adolescente. También puede ser que sean terapeutas o estudiantes de psicología, psicopedagogía o algún área de la salud que les interese trabajar con esta población tan particular. Ahora, recién con Ro nos presentábamos y les contábamos que nosotros tenemos una formación en un modelo terapéutico que se llama DBT. Esta herramienta, ¿sí?, de comunicación, que se llama validación, no sale de la nada, tampoco la inventamos ni Ro ni yo, no les vamos a mentir. Es una herramienta que surge de un modelo terapéutico que se llama terapia dialéctica comportamental. La terapia dialéctico-comportamental o conductual fue creada por una terapeuta estadounidense que se llama Marsha Linehan, y así para que tengan ustedes un poco de contexto, ella se dedica a trabajar con personas que presentan desregulación emocional, o personas que son emocionalmente sensibles, que presentan sensibilidad emocional. A lo largo de los años, ella fue desarrollando todo un tratamiento
que ayuda a estas personas a poder identificar, gestionar y regular de manera efectiva o más efectiva sus emociones, y por lo tanto mejorar su calidad de vida. En los últimos años se estuvieron haciendo algunas investigaciones y adaptaciones a este modelo, y empezamos a ver que muchas de las habilidades que se enseñan en la terapia dialéctico-comportamental sirven para acompañar y trabajar con adolescentes. Porque ahora vamos a ver que la adolescencia es una etapa particular del desarrollo humano, donde las emociones, o la expresión de las emociones, tienen ciertas características que no debemos dejar de lado. Ahora bien, quizás ustedes se pregunten, ¿estas herramientas solamente sirven para adolescentes que estén en un tratamiento psicoterapéutico, que tengan quizás algún cuadro clínico o alguna patología puntual? No, no necesariamente. También tenemos varios estudios y varios trabajos que nos empezaron a demostrar que este tipo de habilidades suele servir muy bien para trabajar en lo que es la promoción de la salud. Hoy en día hay algunos colegios que empiezan a enseñar este tipo de habilidades como la validación, para que los adolescentes puedan tener más herramientas a la hora de poder reconocer sus emociones, regularlas de mejor manera y también vincularse con los otros de manera más efectiva. Entonces, la validación es una de estas herramientas, y vamos a ver que entender y poner en práctica esta habilidad nos puede ayudar mucho a la hora de acercarnos, de conversar, de interactuar con los adolescentes que tenemos cerca. Así que Ron nos va a contar ahora un poco, y vamos a repasar juntos un poco de qué se trata esta etapa tan particular del desarrollo humano. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los adolescentes, ¿sí? Entendiendo la adolescencia como una etapa de transición, si bien para algunos dura más, para otros dura menos, es una etapa en donde hay muchos cambios y se ven desde el crecimiento físico hasta todos los cambios hormonales y de las emociones que se puede gestionar en este momento de la vida, ¿sí? Por eso no está bueno patologizar las adolescencias, sino más bien acompañarlas y comprender esto, que en algún momento toda esta revolución hormonal va a mermar y va a empezar a haber un pensamiento más crítico quizás o más regulado, pero bueno, mientras tanto hay que poder acompañarlo, ¿sí? ¿Y de qué se trata esta etapa? Dice, la adolescencia es una etapa del desarrollo humano única y particular, caracterizada por un gran desarrollo cerebral, un crecimiento físico que se produce rápidamente, un aumento de la capacidad cognitiva, ¿sí? Empiezan a pensar, a racionalizar las cosas, a cuestionarse cosas que antes no, por eso también mucha confrontación y confusión. La aparición de la pubertad se da en esta etapa, la conciencia sexual y de nuevas habilidades, capacidades y conductas. ¿Okay? Van a aprender a pensarse y a buscar su lugar en el mundo, y entonces esto va a llevar un montón de crisis y situaciones que a veces se hacen más difíciles de tolerar. Así que bueno, podemos continuar. ¿Qué cambios se van a dar en esta etapa? En esta etapa aparecen cambios en los siguientes dominios. Bueno, a nivel físico, el estiramiento de los huesos, el cambio en el vello púbico, ¿sí? el cambio en el cuerpo. La palabra adolescencia refiere a crecer con dolor por este estiramiento del cuerpo, y porque también quedan medios raros, al principio no se ven muy estéticos, no se gustan, aparecen granitos, bueno, todas estas cuestiones que también hacen que haya mucha alteración en si un día están de buen humor y un día están de mal humor, y digamos, lo que nosotros podemos interpretar desde la madurez como algo ínfimo, para un adolescente puede llegar a ser bastante más complicado, desde también comprender algunas cuestiones por la inmadurez y en lo psicosocial. Es una etapa de la vida en donde lo social, las amistades, el sentido de pertenencia va a jugar un papel muy importante, ¿sí? Para ellos sí va a ser como definitivo ingresar en un grupo de amigos, o que lo dejen de lado. Quizás les cueste más resolver estas situaciones que un adulto que pueda rápidamente elegir dónde ubicarse. Acá es como que necesitan ser parte del grupo y el querer pertenecer, desde la identidad, desde el vestuario, ¿no? Hay muchos cambios en este sentido también, del pelo, bueno, y empezar a generar su propia identidad. Esto es lo que vamos a tener que empezar a acompañar. Y desde esta etapa habla de los múltiples desafíos
y que todo esto habla de cómo quieren ser, en qué consiste ser uno mismo, redescubrirse en la identidad de uno, poder asumir tus gustos y que quizás estos gustos no sean los de los demás, también es amenazante para el adolescente, ¿no? Empezar a ganar esa personalidad e identificarse y ser distinto, animarse a ser distinto, es algo que se juega en esta etapa, y cómo lograr el reconocimiento y la validación del ambiente hacia esa versión de sí mismo que desarrollan. Es como el momento en donde necesitan un montón de la palabra del otro, de la mirada del otro, de la aprobación, ¿sí? Del reconocimiento, porque se van a definir por ese otro, hasta que empiecen a encontrarse en el mundo, la palabra de los demás y la mirada de los demás va a ser tomada como con un peso mucho mayor del que pasa cuando uno después crece. Entonces, también hay que poder entender y tener paciencia desde este lugar. Por más que lo nieguen o que se resistan a escuchar ciertas cosas que uno le puede decir o sugerir, es como que están pendientes de lo que los demás dicen, ¿sí? Así que bueno, un poco en esto se basa la adolescencia. Bien, entonces como nos decía Ro, esta es una etapa particular del desarrollo humano en la cual se dan múltiples cambios de diferentes dominios, ¿sí? El cuerpo de los adolescentes está cambiando, se experimenta una revolución hormonal y también, ¿sí? Ellos empiezan a ser parte de diferentes contextos que implican al mismo tiempo distintos desafíos. Con todos estos cambios, es importante que nosotros podamos entender qué pasa con las emociones de los adolescentes. Quienes hoy están cerca a un adolescente, probablemente puedan notar, identificar, que a veces la experiencia emocional en esta etapa nos resulta un tanto extraña o caótica. ¿Y por qué sucede esto? Desde DBT entendemos que las emociones son como olas. Olas que, por sucesos determinados, empiezan a levantarse, ¿sí? Y que en algún momento descienden. Olas que a veces son muy intensas y que parece que se llevan todo por delante, y olas quizás que son más bajitas y fáciles de afrontar, o como usamos en DBT, de agarrar la tabla y surfearlas. Lo importante es entender que son como olas, que suben y bajan. Esto nos pasa a todos como personas. Pero particularmente en la adolescencia, estas olas suelen presentarse de manera mucho más intensa y muchas veces aparece una ola tras otra de manera bastante rápida. Y lo que sucede es que las emociones, se empiezan a superponer o a mezclar de manera que la experiencia emocional del adolescente se vuelve un tanto caótica. Por eso muchas veces, cuando le preguntamos a un adolescente cómo se siente, no nos va a poder decir con exactitud qué es lo que le está pasando. Esta experiencia suele ser caótica para ellos, suele haber una dificultad para poder identificar y entender qué es lo que le está sucediendo. No nos olvidemos que los adolescentes están en una etapa de desarrollo. Entonces, además de vivir, de experimentar emociones intensas, están aprendiendo a identificarlas y a regularlas. En ese camino, en ese proceso de aprender habilidades, la experiencia se puede tornar a veces un tanto difícil. No solo a los adolescentes, sino también para sus padres, sus cuidadores, sus terapeutas, los adultos que tienen cerca. A veces, para nosotros como adultos, esa experiencia suele ser bastante confusa, ¿no? Nos deja como mal parados, sin saber bien qué hacer, cómo acompañar, teniendo miedo de que cualquier palabra, gesto, mirada, genere otro estallido, ¿no? O otra gran ola dentro de ellos. No nos tenemos que olvidar esto que decíamos antes de que los adolescentes empiezan a ser parte de contextos nuevos. Un adolescente, por lo general, va a estar terminando la escuela primaria o empezando la secundaria, y con eso van a venir nuevos desafíos. Más docentes, mayor dificultad académica, probablemente empiecen a vincularse en otros ámbitos, a un club, o algún otro hobby o actividad extraescolar. Empiezan las cuestiones vinculadas a las salidas fuera de casa, las juntadas con amigos, los intereses románticos, la exploración en muchos casos de la sexualidad. Todas esas situaciones generan un nivel de estrés importante, y todos esos escenarios se convierten en posibles contextos de invalidación. ¿Y qué quiere decir esto de un contexto invalidante, o un ambiente invalidante? Cuando nosotros hablamos de ambiente invalidante,
estamos haciendo referencia a una persona, o un sistema, un grupo de personas, ¿sí?, que recurrentemente responde de forma inapropiada a las experiencias privadas, o sea, a las experiencias emocionales, en donde se minimiza, se trivializa, o se responde de una manera extrema a la comunicación de las emociones, los pensamientos o las preferencias de una persona. Puede sonar un poco técnica esta parte. Vamos a hacerlo de manera más sencilla. La invalidación es comunicarle a la otra persona que su experiencia emocional no tiene sentido. Es expresarle a la otra persona que no debería estar sintiéndose así. Es demostrarle a la otra persona que está siendo exagerada. En algunos casos se usan palabras como estás manipulando, estás siendo histérica, ni vos sabés lo que querés. Frases por el estilo. Pero que todos tienen como el mismo fin, no, la misma consecuencia, mejor dicho. Demostrarle al otro que no entendemos o minimizamos su experiencia emocional. Ahora, esto sucede... Dale, Ro. No, y tener en cuenta la consecuencia, que si yo minimizo la experiencia del otro, lo alejo de mí y también genero que haya más distancia entre las personas, ¿no? Porque esto de tildar al otro exagerado es como la sensación de sentirse incomprendido, también te pone en un lugar de ¿para qué lo voy a contar si me lo van a negar, si no me lo van a responder o no me lo van a avalar justamente? Entonces me lo callo. Y cae en eso de que después cuando le preguntas al adolescente o a una persona cómo está, no te quiere contar por miedo a esto, a ser juzgado. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué pasa con un adolescente que de alguna manera es parte de un ambiente invalidante o que de repente se encuentra en diferentes contextos donde le dan a entender que sus emociones no tienen sentido? Empiezan a considerar esto, que los demás no entienden sus emociones, a pensar que sus emociones son extrañas, que su expresión emocional es inadecuada, que quizás están siendo exageradas o exagerados, que están manipulando, que no deberían sentirse así, o que hay algo mal en ellos o en ellas. Ahora bien, ambiente invalidante. Les hago una pregunta. ¿Les pasó alguna vez de acercarse a una persona a hablar y recibir del otro lado solo consejos? No hace falta que respondan, piensen. Si les pasó o no les pasó. ¿Les pasó alguna vez de acercarse a una persona para contarle algo muy importante y sentir que del otro lado no los estaban comprendiendo? ¿Les pasó alguna vez de ir a hablar con alguien importante y que la otra persona esté mirando el celular o distraída con otras cosas? Todos esos ejemplos en algún momento me han pasado y probablemente me seguirán pasando. No sé si ustedes también. Ahora, todos en algún punto hemos sido invalidados. Y todos en algún punto hemos sido invalidantes. ¿A qué vamos con esto? Muchas veces somos invalidantes sin darnos cuenta o sin hacerlo de manera intencional. Muchas veces nosotros como padres, cuidadores, adultos responsables, caemos en la invalidación no por mala intención, no de manera adrede, sino que muchas veces caemos en este tipo de respuestas por el hecho de que nuestra experiencia emocional es muy distinta a la de los adolescentes. Esto que nos pasa a nosotros muchas veces les pasa a ellos, y quizás en mayor medida por estas emociones tan intensas que experimentan, que se presentan de manera muchas veces confusa, y que quizás están muy alejadas o son la experiencia es bastante distinta a la que nos pasa hoy a nosotros como adultos, lo que en algún momento nos pasó. Entonces, es importante recordar que muchas veces invalidamos no de manera adrede, sino que nosotros estamos haciendo lo mejor posible con las herramientas y la información que tenemos en ese momento. Eso no quita que podemos aprender a hacer otras cosas para actuar mejor, para vincularnos mejor, para acercarnos mejor a los adolescentes que tenemos cerca. Hasta acá, ¿venimos siendo claros? ¿Sí? Ok, bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá?
Y no avanzamos un poquito más. Bien, vamos a avanzar. Vamos a la parte más importante. Para eso estamos acá. ¿Qué podemos hacer para cambiar nuestra forma de respuesta, nuestra forma de comunicarnos con los adolescentes? ¿Qué podemos hacer para acercarnos más a ellos? Para ser más empáticos, para abrir más el diálogo. Bueno, acá está la clave y la herramienta principal que vamos a ver hoy, que es la validación emocional. Tanto estuvimos mencionando esta palabra, pero no la definimos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de validación emocional? Nos estamos refiriendo a comunicarle a la otra persona que sus acciones, pensamientos, sensaciones físicas y o emociones son comprensibles y tienen sentido. Es lo contrario a lo que hablábamos recién. La validación es demostrarle al otro que su experiencia emocional tiene sentido, que lo que le está pasando a la otra persona es entendible, que podemos entender la emoción, el pensamiento y en algunos casos la conducta del otro. Marsha Linehan, la terapeuta que les mencionábamos antes, que desarrolló esta herramienta, decía que la validación es comunicar a un individuo con palabras o a través de nuestras acciones que se ha escuchado, visto y que sus respuestas y patrones de conducta tienen una validez inherente. Me encanta esta frase. La validación es la respuesta sí a la pregunta: ¿puede esto ser cierto? Frente a la experiencia emocional de otro. ¿Puede esto ser cierto? ¿Puede esto ser válido? ¿Puede esto ser entendible? Desde la validación vamos a encontrar que la respuesta es sí. Esta definición me parece importante porque hace referencia a que la validación no es solamente algo que digo, sino también es algo que puedo hacer, que puedo demostrar con mis acciones. Y que la función principal es demostrarle al otro que es escuchado, visto y que sus respuestas tienen sentido. Ahora, muchas veces este término se confunde con otras cosas. ¿Validar es dar alabanzas, felicitar o consolar al otro? No. No estoy validando al otro diciéndole, sos un genio, dale que vos podés. Tranqui, no pasa nada. Validar tampoco es dar soluciones. No sé si les pasa. Viene el adolescente que conocen con un problema y caemos de una en una lista de consejos para dar. Claro, ¿por qué no haces Eso es esto? ¿Por qué no le hablas de esta manera? Y por ahí no totalmente, necesita eso. totalmente. O quizás no es lo que necesita en un primer momento, ¿no? Viene Ro, me cuenta algo, Ro, ¿sabes qué? En tu caso yo hice esto, esto y esto. Ponelo en práctica, te va a salir bien seguro. Eso puede ser invalidante, puedo tener las mejores intenciones, pero aún así ser invalidante. Porque quizás la otra persona está necesitando ser visto, escuchado, comprendido. Validar tampoco es estar de acuerdo. No siempre tengo que estar de acuerdo con lo que hace, lo que piensa o lo que siente el otro para validarlo. No significa que me agrada hacerlo, no siempre me va a encantar hacerlo, no siempre voy a tener todas las ganas de hacerlo, puedo aprenderlo y practicarlo. Y no necesariamente tengo que comprender al otro en su totalidad. A veces es necesario simplemente aceptar. Aceptar que el otro está experimentando una emoción, tiene un pensamiento o una conducta diferente a la mía. Y que puedo hacer un esfuerzo para encontrarle el sentido. Dale, Ro. Bueno, y antes, sumado a lo que estaba contando Juan Cruz, que me parece bastante abstracto este concepto, porque para llevarlo a la práctica hay que poner mucha empatía, ¿no? Lo que se trata de la validación, sobre todo en este punto que no me tuvo que haber pasado todo lo mismo que le está pasando al otro para validarlo. Quizá no estoy realmente, no me pasó la misma experiencia e igual puedo darle lugar a prestarle atención, a validar su palabra. Desde DBT, todo es conducta, ¿sí? Los pensamientos, las emociones, las sensaciones. Entonces quizás yo no sé lo que es ponerme nerviosa frente a una situación de exposición, pero puedo validar que el otro le pase eso. Y también me parece importante que viene mucho del lado de la empatía y desde salirme desde mí para poder como meterme en la mente del otro. Igual después lo va a hablar, pero me parece súper interesante eso, ¿no? ¿Y por qué validar?
Validar las expresiones emocionales de nuestros adolescentes es muy importante, ya que mejora nuestra relación con ellos, ¿sí? Va a hacer que la comunicación sea más fluida. Pensemos que es muy difícil para ellos poner en palabras lo que sienten, entonces estamos facilitándole ese acceso y también le estamos dando lugar. Hay chicos que les cuesta realmente bastante hablar de sí mismos, entonces, bueno, con esos por ahí un poquito más de paciencia, ¿sí? Puede desescalar un conflicto cuando está esto de, pero vos porque no me entendés, y yo te digo las cosas e igual no me escuchás, entonces es como, bueno, bajemos la escalada por ahí desde lo verbal y sentémonos a ver qué es lo que necesitas que entienda, qué es lo que te pasa. Volver de cero también ayuda a validar, demostrar que estamos escuchando con esto de prestar atención. Ahora vamos a ver que hay niveles de validación, ¿sí? Poner en práctica, dejar de juzgar. Dejar de juzgar desde lo que yo haría o desde lo que me parece correcto a mí para darle lugar al otro a vivir su experiencia. Esto creo que como adultos es, no sé, es re importante, entender que cada persona va a tener su propia experiencia de vida y que quizás no sea la que nosotros hubiéramos elegido o va a tomar decisiones distintas, pero podemos igualmente acompañar ese proceso desde una mirada más compasiva y no tan crítica. Por el adolescente tiende a sentirse juzgado de más, entonces bueno, bajar un poco eso va a ayudar a que la comunicación sea más asertiva. Sí. ¿Qué debemos validar? Bien, como decía antes, se valida las conductas que son las emociones, los deseos, los pensamientos, creencias y opiniones, y algunos comportamientos. ¿Por qué van a ser algunos comportamientos? Porque la agresividad, por ejemplo, o las malas contestaciones, o los portazos, las respuestas ofensivas, no las vamos a validar, ¿sí? Por ejemplo, si un adolescente o una persona se enoja y pega un portazo, yo puedo validar que esté enojado por alguna razón y también puedo indicarle que ese portazo no es lo mejor para llevar adelante una comunicación asertiva, que se va a tener que calmar y que vamos a tener que dialogar en otro contexto, ¿sí? Porque tampoco es caer de, digamos, permisivo y dejar que hagan lo que quieran, cuando se vuelven sobre todo por ahí más pedantes o contestan mal y uno dice le falta respeto a los padres. Bueno, este tipo de cosas hay que también tenerlas en cuenta, ¿sí? El adolescente, por más que se desregule y tenga permiso de expresarse, también tiene que aprender a autorregularse y a medir el impacto de sus emociones, a llevarlas de una manera más adecuada sin ser agresivo. ¿Ok? Entonces, esos comportamientos no están, digamos, aceptados. Bien, y volviendo a las emociones. Nuestras emociones y sentimientos son siempre válidos. ¿Por qué es re importante esto? Porque no hay ni exageradas, ni histéricos, ni calentones, ¿sí? Como que se le da mucha connotación a, pero vos sos terrible con esto, y bueno, es lo que siente, como lo siente y como lo expresa, y seguramente esa expresión sea un poco explosiva o que se denote por demás, porque son como volcancitos que erupcionan y después por ahí a los 2 minutos ya se están riendo, ¿no? Pasan de un extremo al otro, entonces como tratar de sacarle ese lugar de no podés sentirte así por eso, y entender que las emociones son siempre válidas y que todas sirven, ¿sí? No hay algo como emociones positivas o negativas, no es malo enojarse es una emoción que nos sirve para enfrentar situaciones que nos resultan injustas y va a estar adecuado a un momento y a una situación. El tema es que no sean extremadamente, que sea lo mismo para cada situación, ¿no? Que me enoje por todo lo que me vaya pasando, sino que yo empiece a entender según cada situación qué emoción amerita, porque a veces con una se tapan otras, ¿sí? Entonces tenemos, no hay emociones positivas, negativas, ni buenas ni malas, todas tienen una función, como estaba comentando, y las emociones son respuestas biológicas, ¿sí? Que surgen o se disparan a partir de ciertos eventos o estímulos. Como seres humanos vamos a tener que atravesar por todas estas emociones y algunas van a aparecer más seguidos que otras. Así que bueno, Totalmente. para también tenerlo en cuenta. En relación a esto, Ro, me parece importante cuando hacemos mención a que las emociones tienen una Hola. función, que cada emoción tiene una función, estamos haciendo referencia a que cada una de ellas sirve a un propósito, o tiene un para qué, ¿no? Las emociones a lo largo de la historia nos han permitido ir sobreviviendo. Por ejemplo, la tristeza tiene la función de ayudarnos a procesar un duelo o una pérdida. El enojo, como decía Ro,
tiene la función de poner límites frente a una situación de injusticia. El miedo tiene la función de avisarnos que hay un peligro. Bajo esta idea es que entendemos que no hay emociones buenas o malas, sino que cada uno de ellos cumple una función. Por eso es que cada emoción va a ser válida. Y que sea válida quiere decir que va a tener sentido. Si para un adolescente una situación fue muy injusta, tiene sentido que experimente enojo. Si para un adolescente una prueba es una situación de mucha complejidad, donde se puede poner en juego que apruebe el año o no, tiene sentido que sienta miedo. Si un adolescente perdió una amistad muy valiosa, para él o para ella, tiene sentido que sienta mucha tristeza. ¿Se entiende? Entonces es importante que nosotros podamos comprenderlo para así validar sus experiencias emocionales. Sí, o que sea demasiado efusivo, porque también por las fiestas, los viajes y demás, es como por ahí una emoción desmedida y bueno, es como, así lo viven ellos, ¿no? Con esa intensidad. Bien. ¿Sigo yo? Sí. Bien, bien, desde los pensamientos podemos validar opiniones, creencias, simplemente por lo que son en el momento presente, solo opiniones y creencias. ¿Por qué también esto? Porque hay muchas contradicciones en el argumento del adolescente, empiezan a elegir por ahí una ideología política, después la cambian o piensan una cosa, después dicen otra, empieza la época de los fanatismos, ¿sí? Y tomarlo como que son ideas que son del momento, no tomarlo tan personal y poder también acompañar esta contradicción o este cambio que se va a dar en los pensamientos. Entonces, los mismos van a ser válidos como opiniones, no como la verdad. ¿Sí? No es que a partir de ese momento ya van a quedar con esta idea contradictoria para siempre, sino que están nuevamente buscando su propia identidad. Y es importante poder diferenciar observaciones de interpretaciones. ¿Ok? También esto creo que hay que aprender a validarlo. ¿Sí? Sí, algo que hablábamos con Ro mientras preparábamos la charla es lo siguiente. Muchas veces pasa que quizás el adolescente que estoy acompañando tiene una ideología política, una opinión, un pensamiento muy marcado y muy definido que es diferente al mío. Lo importante acerca de validar los pensamientos es lo siguiente. Yo puedo validar a los mismos como eso, simplemente pensamientos, simplemente creencias u opiniones. No los valido como la verdad, como si yo tengo razón o vos tenés razón, sino que tu opinión es válida como una opinión más, mi opinión es tan válida como la tuya. Entender eso creo que nos puede ayudar a comunicarnos y acercarnos a cada uno de ellos de una manera más humilde, más gentil, y quizás que nos invite a abrir el diálogo. Puedo no estar de acuerdo con vos, pero tu opinión es válida, tan válida como la mía. Quizás en este tiempo de tantas dicotomías, ¿no? De tanto fanatismo, de, tanto, de tanta efervescencia a la hora de defender una opinión, entender esto y como que nos veamos atravesados por esto nos puede ayudar a generar diálogos un poco más amenos. Y por último, Los comportamientos. Todas las emociones, los deseos, las opiniones de los demás son válidas. No todos los comportamientos lo son, como había dicho antes, lo que tiene que ver con agresividad, con respuestas poco agradables, eso también lo tenemos que aprender a poner límites, ¿sí? Hay conductas, acciones que no son válidas, gritar, agredir, insultar, son ejemplos de comportamientos no válidos. Entonces acá donde tenemos que ponernos es creativo en darle posibilidades, ¿sí? Opciones. Si no está bien que me contestes de esta manera, bueno, ¿qué se puede hacer también para canalizar ese enojo de una manera asertiva? Por ahí salir a tomar aire, lavarte la cara con agua fría, ¿no? Ir a dar una vuelta, como darles opciones para que no se queden contenidos en lo que les pasa, como estábamos diciendo, la emoción se valida, pero el comportamiento hay que irlo adecuando, porque es una de las cosas que más nos plantean en la clínica, ¿no? ¿Cómo hago para adecuar la conducta y poner límites sanos? Entonces, esta es una opción, validando las emociones, pudiendo expresar lo que le sucede, de una mirada comprensiva, pero ir limitando la conducta que termina siendo desadaptativa tanto en la casa como en otros contextos, ¿sí? totalmente de acuerdo.
muchas veces, con Raúl lo hablamos también, nos sucede esto, nos preguntan muchas veces en el consultorio como, bueno, entonces esto de la validación quiere decir que no tengo que poner los límites, que tengo que dejar que lleven a cabo cualquier tipo de comportamiento, que tengo que permitir que me griten, que me insulten, que me traten mal. No, la validación no se trata de eso. Nunca vamos a validar conductas que falten al respeto, que sean agresivas, que estén vinculadas a la violencia. La violencia nunca va a ser válida. Yo puedo entender la emoción que está detrás, quizás de ese grito, de ese insulto, de ese portazo, pero no necesariamente estar de acuerdo o dejar pasar eso. Puedo entender la emoción y al mismo tiempo poner un límite. Puedo entender la emoción y al mismo tiempo decir que no. Sí, también escuchar los argumentos que por ahí no nos resultan los más convincentes, pero eso también se puede validar como, bueno, es como lo está justificando, lo podemos dejar pasar, pero nuevamente encauzar la conducta, ¿no? Como mostrarle posibilidades más asertivas. Bien. Hasta acá. Nos queda ahora lo más importante, que es cómo validar, pero queremos saber si hay dudas o preguntas hasta acá, o comentarios que quieran hacer. Ok, pueden compartir alguna situación, algo que les haya pasado con respecto a esto, lo que quieran. Si no, seguimos. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar entonces un poco más. También si tienen dudas pueden anotarlas y las vemos a lo último. No hay problema. Bien, entonces, vamos a pasar ahora a quizás lo que nos convoca acá, que es cómo podemos implementar, cómo podemos poner en práctica todo esto, porque la teoría muy linda, muy bonita, pero ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo podemos validar las emociones de los adolescentes que tenemos cerca, que estamos acompañando? Para eso, DBT nos va a proponer 6 niveles de validación. Es importante entender que cuando hablamos de niveles, no estamos hablando de pasos a seguir, como pasos de una receta. Primero, escuchar y observar. Segundo, reflejar. Tercero, expresar lo no verbalizado. No se trata de eso. Hablamos de niveles porque vamos a ver que cada uno de estos puntos hace referencia a un nivel de validación que cada vez tiene más profundidad. El nivel 1 quizás es el menos profundo, por así decirlo, y a medida que vamos avanzando, cada uno de ellos implica un mayor grado de profundidad en cuanto a la validación. En algunos casos, yo voy a utilizar varios de estos niveles, y en otros puede ser que utilice niveles diferentes. ¿Sí? En una situación puntual yo puedo escuchar y observar, y expresar lo no verbalizado. En otra puedo escuchar y observar y reflejar, simplemente. ¿Sí? Lo importante es eso, entender que no es como una receta de cocina que tengo que seguir paso a paso, sino que puedo practicar, poner en práctica cada uno de ellos de manera independiente. Y que cada uno de ellos va quizás a implicar un mayor grado de profundidad o de complejidad. Vamos a empezar con el primer nivel. Bueno, escuchar y observar. Un poco lo había comentado Juan cuando dice, nunca les pasó que están hablándole a alguien algo que para ustedes es importante y del otro lado están o regando las plantas o mirando el celular. Bueno, este es justamente el feedback que tenemos que tratar de corregir, ¿sí? Que cuando a veces son 5 minutos que viene un chico con ganas de contarnos algo. Tenemos los que son de hablar de todo y te cuentan todo y todos los detalles, pero también tenemos los que, de repente vienen a compartir algo. Bueno, esos 5 minutos son muy valiosos y acá me parece que es un buen ejemplo para poner en práctica lo de escuchar y observar, porque refiere a estar viéndonos cara a cara, a prestarnos atención, a de repente sentarnos a tomar un mate, un café. Algo de lo que hablábamos con Juan es que se perdió mucho esto de sentarse a comer, porque por ahí los horarios de cada integrante de la familia se complican o no encajan, entonces los chicos tienen muchas actividades, los grandes también, y hay que buscar ese momento para sentarse a hablar, ¿sí? Entonces, que no se pierda ese ratito, que no se convierta todo a través de una pantalla y que podamos escucharnos y observarnos cara a cara, ¿sí? Entonces, la validación nivel 1 supone estar atento, despierto, presente y mostrar interés. Es, che, qué lindo lo que me estás contando. En este nivel de validación buscamos prestar atención a lo que el otro dice con interés y sin juzgar, ¿sí? Dejando de lado mi postura sobre esa situación, sino simplemente dándole lugar al relato.
Después tenemos el siguiente nivel, que es reflejar. Reflejar es algo que los terapeutas hacemos muchísimo, nos sirve como una herramienta de trabajo porque es darle a entender al otro que lo estamos comprendiendo, ¿sí? Se trata de parafrasear, poner en palabras lo que nos está contando la persona, y por ahí es no repetir exactamente lo mismo, sino explicar lo que entendimos de esto. Por ejemplo, me están contando la situación de que salió con un chico y ese chico no le prestó atención y miró a otra, entonces lo que yo entiendo es que en realidad no te prestó atención a vos y le dio bola a otra chica, es por ahí, es como preguntar, ¿es así? ¿Es como lo estoy pensando yo? ¿O es otra cosa? Entonces ahí das lugar a, te estoy siguiendo, estoy queriendo entender lo que me decís, te estoy escuchando, ¿sí? De esto se trata reflejar, y dice que la validación de este nivel requiere el reflejo preciso de las emociones, los pensamientos, los comportamientos de los demás. ¿Esto a vos te generó enojo o en realidad te puso triste? También hay que preguntar ahí como un poco, yo entiendo que te pasó esto, será otra cosa, y darle lugar al otro a responder. Sí, sí, fue eso, no, nada que ver, lo que me pasó fue que fulanita no me entendió. Es como, es ir siguiendo el paso a paso, devolviendo lo que el otro te está contando. ¿Sí? Dice acá, es ser como un espejo, y reflejar quiere decir escuchar lo que el otro me dice y devolver con otras palabras lo que comprendí al respecto. Voy a En decir este también, sentido, sí, perdón. decime. No, iba a decir que en este sentido la importancia de reflejar es demostrarle al otro que lo estoy entendiendo, ¿no? En esto que decía Rob. Entonces, por lo que vos me estás contando, el profe te puso un 1 y eso te hizo enojar un montón. ¿Es así? ¿Es eso lo que sentiste? Sí, Juan, es eso lo que me pasó, ¿no? Cuando yo reflejo con precisión, le demuestro al otro que lo estoy comprendiendo. Por eso es validante, ¿sí? Le demuestro al otro que hice el primer paso, escuchar y observar. Me están prestando atención. Tal cual. Y ahora vamos al nivel tipo 3. Tipo 3, es el nivel 3. Expresar lo no verbalizado. Bueno, ¿de qué se trata expresar lo no verbalizado? Verbalizado es leer la postura no verbal, es leer los gestos, ¿sí? Si llega a casa y está recontra serio, yo voy a interpretar que la pasó mal. Por ahí es que es así, te voy a decir, ahí es mi cara de todos los días, pero por lo general uno, si va observando al adolescente, lo va siguiendo cómo son sus expresiones, y es empezar a expresarle, validarle que ese gesto que tienes, o estar duro o estar rígido, responde a una emoción, ¿sí? Entonces, acá dice que el nivel 3 de validación se relaciona con leer la mente del otro, un poco de jugar a, che, ¿te pasa algo? ¿Te veo raro? A ver si suelta algo también, ¿no? Como ir de a poquito, y hace referencia a poner en palabras las emociones, los pensamientos o las sensaciones que creemos que el otro está experimentando, pero que no dice. Recordemos que hay mucho de lo no dicho en esta etapa, ¿sí? Pero porque tampoco lo comprenden, y de afuera menos, es como que hay como un tema de desentenderse un montón, de no entender lo que pasa, entonces, bueno, vamos a buscar leer por los gestos, por la mirada, ¿sí? Si es retraído, si es una persona tímida o mira mucho para abajo, si hay algo que le da vergüenza. Generalmente esas son las emociones más difíciles, ¿no? La culpa, la vergüenza, el miedo, y poder expresarlo no verbalizado valida que lo puedan entender y decir. Totalmente, totalmente. No hay nada más validante que el otro pueda identificar lo que me pasa sin que yo lo diga, ¿no? No sé si les pasó alguna vez. Que alguien que los conoce mucho los lea. Te ve llegar y te dice, a vos te pasó algo. Estás enojada, ¿no? Estás enojado, ¿no? Eso es sumamente validante. Pero, al mismo Sí, tiempo, es un arma de puede doble ser. filo. Exactamente, porque me puedo equivocar. Yo puedo creer que reconozco a la otra persona y que lo que le pasa, que la emoción que está experimentando esa persona es enojo, pero puedo estar confundido. Entonces, en este nivel es fundamental la pregunta, ¿es así? ¿Estoy en lo correcto? Y no querer forzar o como ser muy humildes en este sentido en el que nos podemos equivocar. Por eso siempre preguntarle al otro, ¿es esto lo que te pasa? ¿Te estoy entendiendo bien? Seguimos, ya terminando, tenemos el nivel número 4, que se trata de comprender. Cuando hablamos de comprender, estamos haciendo referencia a
que muchas de las emociones, los pensamientos o las conductas del otro tienen sentido por la historia. Acá dice el paciente, por la historia de la persona, sería. Vamos a ver que muchas veces la expresión emocional de una persona tiene sentido en relación a lo que le sucedió. Para entender esto de una mejor manera, me gustaría plantearles el siguiente ejemplo. Imagínense que yo estoy hablando con Pedro. Pedro, un adolescente de 15 años, que hace unas semanas le robaron en la calle, volviendo del colegio. En el momento en el que a Pedro le robaron, él experimentó mucho miedo. Lógico, ¿no? Tendría mucho sentido que sintamos miedo frente a una situación en la que nuestra vida o nuestro bienestar corra peligro. Ese día era tarde, no había mucha gente, y 2 personas se acercaron a robarle a Pedro, Pedro se asustó. Pasaron unas semanas, Pedro camina por la misma calle, hay mucha luz, hay mucha gente, hay policías, pero Pedro siente el mismo miedo que el día en que le robaron. El miedo de Pedro, en este caso, tiene sentido por lo que le pasó. Entiendo el miedo que sentís hoy, que sentís acá y ahora, por lo que te pasó allá y entonces. ¿Me explico? ¿Tiene sentido que con la historia de Pedro, al pasar por la misma calle, sienta miedo? Me vas a demostrar eso. Te entiendo lo que sentís ahora, por eso que te pasó antes. ¿Sí? Un adolescente con mucho miedo a volver a desaprobar un examen, a que lo vuelvan o la vuelvan a dejar. ¿Sí? En este nivel de validación, le demostramos a la otra persona que su experiencia tiene sentido por algo que le pasó, que le sucedió en el pasado. Por la historia de la persona. Por otro lado, tenemos el nivel número 5, que habla de reconocer lo válido. En este nivel, le vamos a comunicar a la otra persona que sus emociones o pensamientos son razonables por los hechos actuales, por la situación actual. Imagínense lo siguiente. Llega Sofía, está con semana de pruebas de 5º año, colegio que tiene sistema de modalidad preuniversitario. Empezó con los parciales. Esta semana tiene 5. Está muy nerviosa, viene comiendo más o menos, está con siente taquicardia, le transpiran las manos. ¿Es entendible que le pase eso? En este caso, su emoción tiene sentido por las circunstancias actuales. Estás con un montón de exámenes. Tiene sentido que te sientas así, que Y estés un poco más sensaciones, nerviosa. además. Esto de que a veces no es tan clara la emoción, es esto, sudar en las manos, taquicardia, nervios, ¿no? Dolor en la panza, ¿cuántos te dicen no puedo más? Tengo un agujero en el pecho. Este tipo de cosas es también validar las sensaciones físicas. Totalmente. En este caso, nosotros validamos a la persona por lo que está experimentando actualmente. Ya no es más por la historia, ahora es por los hechos actuales. Creo que cualquier persona en el caso de Sofía se sentiría un poco estresada. Va por ese lado. Y por último, tenemos el 6º nivel, que habla de mostrar igualdad. Que este nivel habla más de una actitud interna, más que de algo concreto que yo puedo decir o hacer. Cuando hablamos de mostrar igualdad, estamos haciendo referencia a todo lo contrario a sentir lástima o tratar a la otra persona de manera condescendiente o fragilizarlo. Mostrar igualdad no es creer que el adolescente y yo estamos en igualdad de condiciones en cuanto a roles. Si vos sos madre de un adolescente, tu rol es de madre, y la de él o ella, de hijo, hija. Si vos sos docente, los roles son distintos, y las responsabilidades son distintas. No estamos hablando de esa igualdad. Y a veces, desde nuestro rol como adultos, tenemos que marcar límites, decir que no, poner pautas. No se trata de no hacer eso. Mostrar igualdad está haciendo referencia, en este caso, a entender que tanto yo como la otra persona, en esta vida estamos en el mismo barco. Ambos estamos atravesados por experiencia de sufrimiento. Ambos estamos en un mundo, en una sociedad que muchas veces es compleja, difícil, y que inevitablemente nos vamos a encontrar con el dolor.
Mostrar igualdad se trata de eso, de entender que somos dos personas en un mismo camino, y que ambos compartimos la experiencia de ser humanos, quizás de conectarnos con el dolor, de ser vulnerables a sufrir, pero que podemos hacer algo con eso. Por eso no es dar aliento, dale, vos podés, sos un genio, sos una genia, vas a salir adelante. No es hacer cheerleading, en inglés que no es ser porristas, es no fragilizar al otro, no tratarlo como alguien vulnerable, sino como un par en este sentido, a que le pueden pasar cosas similares a las mías, que podemos quizás caminar juntos para transitar este dolor. Mostrar igualdad es quizás el nivel más complejo, porque yo no hago algo puntual para mostrar igualdad. Y quizás este es el punto, un punto importante en cuanto a la validación, de que la misma tiene que ser genuina. Yo no voy a poder validar a nadie si esa validación, si la validación no me atraviesa, si no es algo que yo sienta también. Como decíamos antes, no siempre estoy de acuerdo, quizás no lo comprendo del todo, pero tiene que ser una actitud que me atraviese, de querer comprender y ponerme en el zapato, en el lugar del otro. ¿Se entiende este nivel? Quizás es un poco más abstracto. Bien. Genial. Ya terminando, nos regalan 5 minutos más. ¿Vamos para 5 minutos más? 5, 10 minutitos más. Sí. Bien. Vamos, Muy bien. que Si ya Fran me estamos. dice que sí, yo sigo. Vamos a ver algunos ejemplos como para terminar. Y acá queremos de su participación. A ver si se anima. Imaginemos la siguiente situación. Viene ese adolescente que estás acompañando y te empieza a contar acerca de la conferencia o lo nuevo que estuvo leyendo acerca de los avances del cambio climático y la conferencia que dio tal referente sobre este tema. Quizás vos lo escuchás y decís... No voy a ir a ningún lado con esto, el mundo va a seguir igual. Totalmente. Súper fatalista. No, pero es real, a veces traen cosas que son muy particulares y que no te atrapan, no te atraen, pero es darle lugar a que te lo compartan también, ¿no? Entonces, en vez de Totalmente. desvalidarlo, como diciendo esto es una pavada, ¿qué se podría decir? Exactamente. Piensen eso. Ustedes no están de acuerdo con eso que le están contando. No les interesa. ¿Qué respuesta validante podrían darle a ese adolescente? Vamos, los queremos escuchar. Pueden escribirlo por el chat si no se animan a hablar. Hola, yo creo que en todo caso haría como alguna repregunta de eso que me está contando. Ok. A ver, ¿Quién Si no está hablando? estoy No encuentro. dos personas yo, hablaron. Ahora vamos a dar lugar. Jimena está ¿Quién te hablando deja ahora. con- sí, Jimena Flores. sí, Dale, Jimena. no, decía de que en todo caso lo que haría sería como repreguntar de aquello que me está contando. Si bien no es algo que me interese o que tenga tiempo para escuchar, pero tampoco estoy como adentrada en el tema, entonces creo que lo más óptimo sería una repregunta. Ok. Bien, quizás en mi mente aparece ese juicio como esto es una pavada. Pero en lugar de verbalizarlo, que puede ser lo primero que me salga, hago una repregunta. Contame más sobre esto. No, contame más de qué se trata. Acá Federico dice preguntarle qué es lo que más le llama la atención del tema y por qué. Buena pregunta. ¿Sí? Bien. Podrían ser algunas ideas para acercarme a una forma más validante. Coincido. Creo que había otra persona que se había desmuteado y quería hablar. Sí, Verónica. sí, ¿cómo están? Más o menos iba por el mismo lado, ¿no? Preguntarle, bueno, qué opina del tema, que me cuente un poco más, que quizás yo no entiendo el tema o no sé del tema o no escuché, pero bueno, eso, como ir guiándolo, no, escuchándolo en su opinión y bueno, y por ahí juntos, no sé, esto, ¿no? Llegar a la opinión formada que tiene, o sea, interesarme, por más que después le diga, bueno, yo no sé sobre este tema, interesar en lo que nos está contando. Totalmente. Probablemente acá nos sale, ¿no? Como todo, cómo lo podríamos decir y demás, pero vieron que a veces, conviviendo con la otra persona, pasando mucho tiempo, lo primero que me pasa es decir lo que pienso.
Ahí también hay toda una tarea de reconocer cuál es mi juicio, reconocer cuál es mi pensamiento, reconocer cuál es mi idea. Decir, che, ¿vale la pena poner esto sobre la mesa o actuar de una manera más reflexiva? Fácil decirlo, no tan fácil hacerlo, se puede practicar. Sí. Sobre Entonces, todo cuando tenemos, perdón Juan que te interrumpa, pero esto de ser tan genuinos en casa, ¿no? De decir lo primero que se nos ocurre, y que eso a veces puede ser terrible para quien lo escucha cuando tenemos este nivel de sensibilidad. Pensemos que ellos son más sensibles, que no están con la opinión formada o la madurez que tiene un adulto, que también al adulto lo podemos ofender diciendo lo primero que se nos ocurre, pero no por no ser auténtico, no es no ser auténtico, pero sí esto, dar lugar a que se exprese, ¿no? Pensar en una manera más amable de convocarlo, que la comunicación sea no tan limitante. Creo que a eso apunta. total. O quizás lo primero que me sale es ya darle mi opinión sobre el tema, que no está mal, pero si primero hago una pregunta o repregunto sobre el tema, el diálogo probablemente sea más abierto y pueda de repente, no sé, descubrir que hay puntos súper válidos de su opinión, que hay cosas que yo no sabía y que el adolescente me está enseñando, ¿no? Quizás después yo también puedo dar mi opinión, mi mirada. Pero si empiezo con algunas preguntas, o como, che, qué interesante, contame más, probablemente la conversación llegue a un puerto un poco mejor, más positivo. Vamos con otra. No llores, hay cosas peores, ¿no? Llega nuestro hijo, nuestra hija adolescente llorando desconsoladamente porque se peleó con su mejor amiga, con su mejor amigo. Tranqui, che, quizás ni siquiera es con mala intención, como decíamos, tranqui, che, no llores. Hay cosas mucho peores en la vida, no te vas a amargar tanto por esto. Enseguida Invalidar. conseguís otros amigos. Chau, le cortaste toda Totalmente. Quizás posibilidad de tengo la mejor expresarse. intención, pero fui totalmente invalidante. A veces, miren, a veces una respuesta como tranquilo, no pasa nada, no llores, puede ser invalidante, porque le estoy diciendo al otro, no es tan grave lo que te pasa, o no tendrías que comportarte así. Y lo que yo quiero hacer es calmarlo, porque ver a mi hijo, ver a mi sobrino, ver a alguien que quiero, experimentar una emoción desagradable, lo primero quizás que me sale es querer abrazarlo, querer calmarlo. Quizás se trata más de, no voy a decir qué hacer, validar. ¿Cómo podrían validar a esa adolescente? ¿Qué otra respuesta podríamos darle? Bueno, yo creo que lo primero sería dejar todo lo que estamos haciendo en uno de estos niveles que ustedes te explicaban de validación. Bueno, dejo el celu, dejo la tele, me siento, miro al adolescente y escucho lo que está pasando, le pregunto un poco más quizás para entender por qué se siente de esa manera, qué fue lo que Bien, pasó. bien. Ahí lo que dice Mai sería utilizar el nivel 1. Dejo todo un costado y le presto atención a esa persona. Nada más valioso que regalarle no como mi atención plena al otro. Estoy acá para escucharte, para mirarte, para acompañarte. Fundamental. ¿Se les ocurre otra idea? La de Mai es una muy buena forma de empezar. Poder decirle que esto, que lo que sienten es en este momento es muy fuerte y se sienten muy tristes y que es normal sentirse tristes en un momento así y que la otra persona le importa y por eso se siente así, como empezar a ayudar a que puedan expresar en vez del no llores, o sea, bueno, o sea, llorá, sacalo, ¿qué te pasa? Y preguntarle por qué estás sintiendo en ese momento, ¿no? Bien. Y que como esperar a que pase la tormenta y después, bueno, veremos cómo se sigue. Bueno, me encanta esto que decís, Verónica. Eso es lo que vos dijiste. Nosotros le vamos agregando la teoría a lo que ustedes dicen. Eso que dijiste es nivel 4. Entiendo lo que te pasa por tu circunstancia actual. Che, tiene todo el sentido. Nivel 5, perdón. Tiene todo el sentido que estés triste. Porque te peleaste con alguien que es muy importante para vos. Tiene sentido que si tomaste distancia de tu mejor amiga, o si se pelearon, sientas tristeza. Eso es demostrarle, tiene sentido tu emoción. Si lo que estás experimentando es comprensible. Probablemente eso ayude a que también la emoción empiece a bajar, ¿no? Empiece como esa ola que decíamos antes que está muy intensa, empiece a poquito a bajar.
También quizás yo tengo que ser consciente de las propias emociones que eso me genera, ¿no? Es decir, si voy a actuar en consecuencia o no. Quizás el no llores puede responder más a mi propia emoción. Es entendible que te sientas así de una forma más validante, tomando un poco más de distancia. Sí, y ojo que también nosotros nos identificamos mucho a veces con la emoción del otro y le pedimos que no llore porque nos conecta con nuestra propia angustia. Entonces eso también es de humano y por eso muchas veces estamos, no, eso no, y cambiamos de tema y nos vamos a otra pieza porque no queremos identificarnos con esa amiga que perdimos cuando estábamos en el secundario. Nos vuelve a abrir quizás algo de cuando nos identificamos, lo nuestro, y también está bueno por ahí poder compartirlo, ¿no? Que se dé el espacio para, te entiendo, alguna vez me pasó, lo pude manejar, contarle qué pasó, o bueno, darle lugar a que lo comente. Pero esto de evitar conectarnos con lo del otro es también porque nos toca de cerca muchas veces. Y tiene sentido que sea así, para validarnos a nosotros mismos también. Exacto, también eso, validarnos. Acá Solange dice nombrar la emoción. Seguramente te sientes muy triste. Bien, eso sería, Solange, lo que vos estás diciendo, si la persona no lo dice, es usar el nivel 3. ¿Sí? Bien. Vos ponés en palabras la emoción que ves de la otra persona. Seguramente por lo que estás pasando te hace sentir muy triste. Entiendo. ¿Ven? Quizás son pequeñas frases, pequeñas actitudes que van como haciendo referencia a cada uno de estos niveles. A veces usamos varios de ellos, a veces solo algunos. Ya para terminar, queríamos compartirles con Ro algunos supuestos que tenemos en DBT. Los supuestos quieren decir, son como ideas o posturas que nosotros decidimos adoptar a la hora de mirar y de actuar frente a, bueno, en nuestro caso, los pacientes adolescentes y sus familiares. Pero es algo que podemos adoptar todos nosotros como acompañantes, como personas significativas de estas personas, de estos adolescentes. Uno de los supuestos es tu hijo, tu hija, el adolescente que conoces y por el que viniste acá, está haciendo lo mejor que puede. Desde DBT consideramos eso. Esa persona está haciendo lo mejor que puede con los recursos, las herramientas y las personas que tiene cerca en esta situación determinada. Al mismo tiempo, creemos que tu hijo o ese adolescente necesita mejorar, esforzarse más y estar más motivado para cambiar. Parecen dos verdades contradictorias, ¿no? Estás haciendo lo mejor que podés y al mismo tiempo necesitas esforzarte más. Eso es una dialéctica. Dos verdades que parecen opuestas, pero que vamos a intentar de integrar. Y al mismo tiempo, tu hijo o tu hija quiere hacer las cosas de manera diferente y mejor. Quizás en algunos casos necesita ayuda para eso. A veces, quizás, la terapia puede ser una buena opción. No en todos los casos, como decíamos antes, en algunos casos sí. En algunas situaciones, quizás cuando estas emociones ya se vuelven demasiado intensas y demasiado difíciles de regular, que llevan a los adolescentes a desarrollar comportamientos problemáticos, bueno, ahí quizás es necesario dar algún tipo de ayuda. Y estos supuestos también están vinculados con los cuidadores. Los cuidadores, los padres, los docentes, los terapeutas, están haciendo lo mejor que pueden. Al mismo tiempo, necesitan mejorar, esforzarse más y estar más motivados por el cambio. Esto sería para nosotros, en este caso, los que participamos del taller. Y por último, hay un grado de verdad en lo que ambos plantean. Nosotros vamos a considerar desde DBT que hay una pepita de oro en la opinión, en la mirada, en la postura de cada uno de ellos. Es totalmente, imagínense esta situación. Un padre que le dice a su hija que no puede salir el viernes a la noche porque es muy tarde y al otro día se tienen que levantar temprano. Es totalmente válido que ese adolescente se frustre y se enoje a querer salir. Ese adolescente quiere estar con sus amigos, sus amigas. Y al mismo tiempo es válida la preocupación del padre porque no le pase nada y llegue temprano. En el mejor de los casos intentaremos llegar a un acuerdo. Y por último, con Ro queríamos cerrar con esta frase que dice, en resumen, validar es reconocer
cuando el otro tiene dificultades, está estresado, dolido e incluso feliz. Podemos validar la felicidad también. Es corroborar los sentimientos, sueños y las opiniones como experiencias auténticas y legítimas. Todos necesitamos validación, especialmente en los más sensibles. Vale la pena practicar. Mejora las relaciones difíciles, profundiza las relaciones sanas y nos convierte en la persona que queremos ser, siendo coherentes, entre las palabras y los valores propios. Muy bien. Hasta acá, al menos lo que nosotros les queríamos compartir. Les agradecemos desde ya la atención. Bueno, y dejamos, si quieren, los últimos minutos para alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer. En el chat pusieron algunas cosas. Qué complejo resulta a veces reflejar a los adultos padres la necesidad de la validación emocional. Hoy un paciente justamente me hablaba de que termina accediendo a lo que el padre quiere, aunque no esté de acuerdo, porque el padre le dice porque yo lo digo. Qué difícil para el adolescente expresar sus opiniones y emociones sin el miedo a faltar el respeto al adulto o propio padre, dejando que su voz sea silenciada. Sí, hay experiencias muy personales que también, por eso también está bueno verlas en terapia, ¿no? Cuando por ahí los padres son muy rígidos. Este sería un caso de un papá rígido. Bueno, tratar de llevarlo a una mirada más comprensiva de la adolescencia, quizás explicarle sobre la adolescencia y también de qué se trata, ¿no? Hay muchas veces que se repiten historias donde hay muchas restricciones, así que bueno, sí, la verdad que sí, por eso está bueno esto de irnos familiarizándonos con los conceptos. Esto lo estamos aplicando hoy a adolescentes, pero sirve para comunicarnos en general, ¿sí? Porque hay mucha gente con sensibilidad y con estas cuestiones que estamos tratando hoy con Juan. Así que bueno, Sí, desde ya quizás muchas gracias por participar. sí, ¿Sí? pensaba para aquellos que son terapeutas, quizás, por lo menos desde nuestra experiencia personal, en la clínica muchas veces lo que hacemos es enseñarle a los padres a poder validar, ¿no? Es una conducta que se puede aprender. No siempre es fácil, muchas veces la adolescencia implica ciertas dificultades para los adolescentes y para sus padres, cuidadores. Entonces, bueno, quizás son habilidades en las que podemos enseñar y practicar junto con ellos. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Agradecerles por la información, estuvo buenísimo, súper claro. Me llevo mucho para trabajar también con los pacientes y también con gente que conozco en general, no solo con adolescentes. Me parece que estuvieron buenísimos los ejemplos, así que súper, muchísimas gracias, chicos. Gracias a vos, May. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? Yo quería preguntarles con el tema autolesiones, digo, porque ahí como que podríamos, cómo orientar a los papás en esto, como para que ellos puedan validar la emoción, pero no la conducta. Bien, ese es todo un tema. Quizás acá también hay padres o familiares, cuando hablábamos de que a veces ya la experiencia emocional se hace muy difícil de regular y los chicos llevan a cabo conductas problemáticas. Bueno, este es un claro ejemplo. Si quizás el adolescente que estoy acompañando se está lastimando a sí mismo o a otros, es una buena situación para buscar ayuda, particularmente de algún equipo de profesionales. En estos casos, pero esta es una tarea que se tendría que hacer con un terapeuta, con un especialista, no, la mirada que nosotros vamos a tener, ¿cuál es? Muchas veces la persona que se autolesiona lo hace para encontrar alivio a su dolor emocional. El dolor emocional que está sintiendo es tan fuerte, tan intenso, que la persona necesita recurrir al dolor físico para poder sentir alivio del dolor emocional. Claramente, ¿esa es una forma efectiva de encontrar alivio? No, muy poco efectiva, porque la persona se está poniendo en riesgo. Ahora, si lo pensamos desde la validación, podríamos considerar lo siguiente. Es entendible que un adolescente que está experimentando mucho dolor emocional quiera encontrar alivio. Es entendible el elevado malestar que siente y que considere que la autolesión es la mejor opción.
Ahora ese comportamiento no es efectivo, no es adaptativo, tenemos que enseñarle otras formas de encontrar alivio. Entonces entiendo el dolor emocional que sentís, entiendo que quizás en algún momento esa haya sido la forma que encontraste de encontrar alivio, juntos tenemos que buscar otras formas de encontrar alivio. ¿Me explico? Y ahí vamos, ese es un comportamiento, no, la emoción es válida, el comportamiento no. Entonces como padres tendríamos, por ejemplo, que tomar medidas primero de quitar todo objeto que ponga en riesgo a la persona, en este caso el adolescente, buscar un dispositivo terapéutico para que la persona pueda aprender otras habilidades y demás. Sí, Pero también nuestra orientar a la visión como familia. terapeutas va a ser esa. Se entiende la emoción y se entiende que se busque el alivio, pero no es una forma efectiva de encontrarlo. Aprendamos juntos a buscar otra. No sé si respondes, Luciana. Sí, sí, sí. Genial, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas o comentarios, les agradecemos desde ya el tiempo, la atención, la participación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren quizás, no sé, hacer alguna pregunta un poco más personal o tener más información del tema, nos pueden escribir a nuestras redes. Nuestro mail es info@tcmcognitiva, ahora lo voy a escribir en el chat. Y tienen también las redes sociales y nos pueden seguir para tener información de otras charlas y otros cursos que vamos a estar dando. Así que estén ahí atentos, atentas que en nuestras redes siempre estamos publicando propuestas nuevas. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos estamos viendo. Que terminen bien el miércoles. Muchas gracias por participar y escucharnos. Que tengan buena semana. Gracias.